Marcos capítulo 3. Vimos anteriormente cómo el Señor había estado recorriendo varias regiones de Galilea y obviamente podemos notar que los sacerdotes que estaban allí en la región de Galilea empezaron a sentirse presionados por la doctrina del Señor. Es bien especial porque el mensaje del Señor es un mensaje de vida, es un mensaje de gozo, es un mensaje de paz. Cristo no nos vino a traer nada negativo, todo positivo, todo felicidad y gozo, y lo crucifican. Pero a quienes no le representa felicidad y gozo este mensaje del Señor, a los hipócritas, a aquellos que querían tomar ventaja de los demás, a aquellos que de alguna manera estaban haciendo algo negativo, y negativo no solamente en contra de ellos mismos, sino en contra de la sociedad. Estos sacerdotes, como se sentían sin fuerza, sin argumentos, también mandan a llamar gente que viene de Jerusalén, rabinos un poquito más expertos para también ver la forma de atacar al Señor. Y desde el principio vamos a darnos cuenta aquí cómo van a empezar a acecharlo para tomarlo en alguna situación contradictoria a la ley. Hemos hablado acerca de lo rigurosos que eran los judíos para guardar el sábado. Y saben, el Señor podía obrar muchas veces fuera del sábado, pero pareciera que el Señor a veces tomaba ese día especialmente para hacer algunas cosas, simplemente para mostrar a la gente que el ministerio de Dios, del Mesías, era un ministerio que sobrepasaba las leyes de los hombres, y para mostrar cuán equivocados están los hombres en la interpretación. Saben, Dios no nos ha hecho el camino difícil para venir a Él. Al contrario, lo ha hecho fácil. El hombre es el que lo hace difícil. Las religiones son interpretaciones que el hombre le da a Dios y pone establecimientos y pone diferentes situaciones ya marcadas y hacen la cosa más difícil. Y Jesucristo rompe todas esas estructuras para venir al corazón del hombre. Por eso es que fue fácil para el Señor sentarse a comer, como lo hizo anteriormente y fue criticado, con pecadores. Dice, pero esto no se hace. Sí se hace. Los pecadores son los que necesitan el evangelio. Los malos son los que necesitan la ayuda. Los enfermos. Y tenemos todos esperanza. ¿Se imaginan? Se nos ha dicho por muchos años que nosotros tenemos que ser buenos, que tenemos que ganar puntos para acercarnos a Dios. Pero no es así. Estos hombres, como se sentían ya amenazados, empiezan a ponerle trampas al Señor de aquí en adelante para ver si pueden de alguna manera tomarlo en algo que contradiga la ley, que de acuerdo a sus reglamentos hechos por ellos mismos, puedan acusarlo de algo, y la intención de ellos era matarlo. ¡Qué terrible cosa! A un hombre que lo único que estaba haciendo era sanar enfermos, se pasaba todo el tiempo en esto, y predicando un mensaje de paz, un mensaje de avivamiento, un mensaje en donde ya el reino de los cielos se había acercado, y los que antes no podían alcanzar a Dios, ahora ya lo podían alcanzar. No porque el Señor bajó su estándar, sino porque Cristo vino a la tierra y bajó la escalera para tenderle la mano al hombre, para llevarlo a donde Él está. Qué cosa tan exquisita, tan hermosa de parte del Señor. Ya habían reprendido al Señor porque sus discípulos habían estado recogiendo espigas en el día de reposo. Y estaban simplemente recogiendo lo que era lícito para comer. Pero de acuerdo a los reglamentos que ellos tenían, no que Dios había dado, que ellos tenían, había cosas establecidas que no se podía hacer en sábado. Y ellos estaban, según esto, quebrantando estas tradiciones. El Señor los reprende y les demuestra que hay una prioridad mayor que la de guardar el sábado bajo sus tradiciones, y es hacer la obra para la cual Cristo había venido a hacer. Y dice en el capítulo 3, en el versículo 1, que otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí vemos una cosa especial. El Señor muchas veces estaba en la sinagoga. La sinagoga no solamente era el lugar en donde se estudiaba o se leía la palabra de Dios, sino también era un lugar en donde
estaba el contacto social. Todos los judíos, o la mayoría, asistían a la sinagoga o querían asistir a la sinagoga. Y aquí hay un hombre que está enfermo. Normalmente no se permitía dentro de la congregación a una persona que estuviese enferma. Bueno, tenía que estar en un lugar especial. No podía acercarse a los primeros lugares. Lo veían mal. Pero a este hombre lo traen. El Señor está enseñando en la sinagoga. El Señor está hasta enfrente. Y lo traen y se lo ponen enfrente con la mano seca para que lo vea, a ver si lo sana. Ellos ya sabían que el Señor iba a querer sanarlo, porque sabían que era compasivo. Sabían que no podía ver a un tipo enfermo y a sangre fría simplemente ignorarlo. La ley que ellos habían tenido, no es lo que dice la ley de Dios, pero de acuerdo a su interpretación del sábado, como les digo, que hicieron muchos volúmenes interpretando cómo se debía guardar el sábado, decían ellos que cuando el hombre estaba enfermo, no se le podía curar el sábado. Si alguien estaba en peligro de muerte, se le hacía solamente lo suficiente para reservarle la vida para el siguiente día y después continuar curándolo después del sábado. Había algunos judíos muy estrictos por este tiempo más o menos, en donde decían ellos que ni siquiera podía uno intentar salvarle la vida a una persona en sábado. Es hacer un trabajo. ¡Qué terrible! Entonces el Señor, cuando ve eso, Él no se pone a discutir estas doctrinas, se da cuenta de lo que está sucediendo y le dice al hombre, levántate, ponte en medio. Y luego se voltea hacia los demás fariseos y les dice, a ver, ¿está permitido hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? Bueno, hacer el mal no está permitido hacerlo ningún día, ¿verdad? Ningún día. Y hacer el bien lo tenemos que hacer todos los días, incluso en el día de reposo. El Señor está hablando aquí de un principio mayor, que guardar el día sábado es hacer el bien. En otra ocasión el Señor les dice a los fariseos, ¿quién de ustedes, si su animal cae en el día de reposo en un hoyo, no lo saca? Porque si no perdería un animal. Y ninguno de ellos dice, ninguno de nosotros, sino sabían que lo harían. Y ahí hay un hombre que vale más que un animal, que tiene la mano seca. El Señor bien le pudo haber dicho, mira amigo, para no meterme en problemas, como estos tipos no entienden, ven conmigo hoy a las 6 de la tarde, pasadas de las 6, ya se acabó el sábado, y ahí te atiendo, ¿verdad? O mañana en la mañana a las 9 de la mañana te puedo recibir. No, el Señor tiene compasión al instante. Eso es maravilloso, El Señor tiene compasión al instante de cada uno de nosotros. Y luego que dice eso, hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o quitarla. Bueno, salvar una vida es necesario hacerlo todo el tiempo, pero quitar la vida no es permitido nunca. Y ellos no decían una palabra. Entonces mirándolos alrededor con enojo, yo me imagino el espectáculo ahí, el Señor mirándolos con una cara de enojo, y además entristecido por la dureza de su corazón, le dice al hombre, extiende tu mano. Y el hombre tiene que tener fe para extender la mano, porque la tiene seca, ¿verdad? Si no le hubiera dicho, no la puedo extender, ¿cómo me dices que la extienda si está seca? Pero el hombre cobra fe y extiende su mano, y estos señores salen, porque además de todo los había avergonzado. El Señor no solamente hace lo que va a hacer, sino cuando lo van a tentar, notemos que siempre en la respuesta de Él avergüenza a sus acusadores, los avergüenza. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Aquí vemos la fama de Jesucristo, cómo empieza a crecer rápidamente. La gente que viene aquí, dice que de Galilea y de Judea, o sea, de todo Israel, de Jerusalén, de Idumea, que estaba ya fuera de Jerusalén, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Al único que no se menciona aquí es Samaria. Y Samaria, obviamente, los samaritanos no se juntaban con los judíos, así que después el Señor va a tener un incidente con una mujer samaritana en un pozo, y esta mujer samaritana va a llevar el mensaje, vi al Mesías.
Y luego el Señor va a entrar en Samaria y va a predicar el evangelio y muchos van a creer. Es tremendo. Más adelante, cuando el Señor ya muere y resucita y asciende, Felipe, el evangelista, uno de los que empezaron a servir en la iglesia, va a Samaria y hay un gran avivamiento y una gran cosecha. Y le dice a sus discípulos que tuviesen una barca a causa del gentío, que la tuviesen siempre lista. ¿Saben? En la forma en la que estaba el lago de Galilea, en la sección de occidente había muchas ciudades, porque era el lugar verde, era el lugar productivo donde era agradable estar. Pero del otro lado era más seco, es de donde estaba el desierto, a donde el Señor también fue ahí a ser tentado. Entonces, cuando el Señor a veces quería estar solo, pasaban al otro lado, donde casi no había poblaciones y se buscaba un lugar tranquilo a causa de la multitud. Entonces, el Señor, notemos, está trabajando arduamente en el ministerio, no descansa. Y en este momento hay una gran cantidad de gente que viene de lugares muy lejanos, caminando a verlo, porque oyen de la fama de él. Y yo me imagino que viene mucha gente con mucha gente enferma. Entonces imagínense, el Señor, con toda la compasión que tiene, está tratando a esta gente, pero a la vez siempre tiene que estar preparado para tomar un tiempo. ¿Saben? El Señor siempre se da tiempo para estar a solas con el Padre. El Señor no trabajaba 8 horas diarias, trabajaba todo el día. Pero además de eso, se daba su tiempo para estar a solas en oración y a solas con sus discípulos también. Había sanado a muchos, de manera que por tocarle, dice el versículo 10, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, las plagas es cualquier dolencia. Imagínense, el Señor va caminando y está tocando a la gente y hay gente que se le echa encima por quererlo tocar. Como la mujer que después vemos que tenía flujo, que de alguna manera va por abajo y le toca el manto entre la gente. Y si nos imaginamos en el oriente, este cuadro, este evento aquí, la gente es muy emotiva, inmediatamente quieren tocarlo para ser sanado y se están aventando unos arriba de otros. Es una situación tremenda. No crean que lo hacían todo muy ordenadamente. Y dicen que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces. Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Qué increíble esto, ¿no? ¿Saben quién da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios? El Padre. Lo dice audiblemente: este es mi Hijo. Se lo dice al mundo. Y los mismos demonios también están dando testimonio. Tú ya no sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. Shh, cállense. El Señor no necesitaba publicidad del enemigo, pero además, fíjense, la gente no creía, pero el testimonio que tanto el Padre como estas entes espirituales están dando. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, o más bien apodó, Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó, y vinieron a casa. Primero el Señor sube al monte, llama a los que él quiere, llama a 12 y se los lleva con él. Este número 12 es un número significativo en la Biblia. 12 tribus de Israel, en este caso 12 discípulos. Tal vez el Señor está hablando de que ahora en este nuevo pacto va a tener a 12 personas que van a continuar con la labor hacia afuera. Y después vemos que Judas, cuando muere, se suicida, es reemplazado por Matías. Pedro eso lo narra en el capítulo 1 del libro de Hechos. Pero notemos aquí a las personas que resaltan, porque de muchos de estos discípulos no leemos mucho. No quiere decir que no hicieron nada. Simplemente en la historia no aparece mucho de lo que hicieron. Simón encabeza la lista, siempre la encabeza, y es tal vez de los que están aquí la persona que vemos más activa en el libro de los Hechos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, que también eran pescadores y que eran socios con Pedro y que tenían empleados, lo vimos la vez pasada, y eran gente de buena posición social y dejaron todo para seguir al Señor. A quienes apellidó Boanerges, estos hijos del trueno.
Y hijos del trueno, algunos dicen que a lo mejor eran tenían un carácter muy fuerte. Y por eso hijos del trueno. Yo no creo que el Señor se los puso así, como hijos del trueno, ¿verdad? Les vamos a poner el carácter, porque tienen un carácter muy fuerte. Más bien ha de haber sido como hijos del trueno del poder, porque la palabra trueno habla de poder. La Biblia dice que Él tiene voz de trueno. ¿Quién? El Señor. O sea, hijos del trueno me imagino que era algo agradable, son hijos del poder de Dios, ¿me entienden? A la otra persona que hay que notar aquí, dice al final del versículo 18, Simón el cananista, no el cananeo, el cananista. La palabra cananista es en arameo celote. También en Mateo aparece cananista, pero en la lista de Lucas aparece celote. Los celotes era un movimiento que empezó como una fuerza de choque contra Roma, que empezó con buenas intenciones, simplemente para liberarse del poder de los romanos, pero al final se degeneró y los que compusieron este grupo de celotes se convirtieron en criminales. Pero aquí sale un tipo de ese movimiento político o guerrillero. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y luego viene una historia aquí, donde nos dice que viene después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y hermana y mi madre. Ahora, aquí hay una situación. Empieza hablando Marcos de la familia de Jesucristo y concluye con la familia de Jesucristo, pero en medio, como un sándwich, está este incidente de estos señores que blasfeman contra el Espíritu Santo. Ahora, por causa de entender la Escritura, quisiera yo tomar primero los puntos del sándwich de afuera, para que después entendamos lo de la blasfemia del Espíritu Santo. Dice aquí, el primer versículo, el 20 que leímos, que se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos no podían comer pan, y cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ahora, esto no lo tomemos de una manera muy negativa. Estaban pensando, ese es un fanático. Se convirtió Jesús en fanático. Imagínense, su madre lo amaba y de repente ve que hay un movimiento en donde hay mucha gente que está ya siguiéndolo, pero además existe el peligro de que ya están planeando matarlo. Sus hermanos, nos dice la Escritura, que no creían en él y le tenían envidia. Eso lo dice más adelante en el libro de Juan, que sus hermanos no creían en él. Vienen a recogerlo en realidad para hacerle un favor. Es una costumbre que sucedía mucho en aquel entonces, sobre todo con jóvenes adultos. El joven adulto de repente se convertía en un fanático del movimiento que estaba siguiendo o que estaba liderando en ese momento. Para salvarlo decían, bueno, seguramente que le lavaron el cerebro y necesitamos sacarlo de ahí. Está fuera de sí, quiere decir está loco. Se enloqueció, le lavaron el cerebro, algo le sucede, así que necesitamos sacarlo de aquí. Vamos a ayudarlo. Y vienen por él. Y cuando vienen por él es cuando sucede esto, que vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. No era para decir, oye, venimos aquí de visita para saludarte. Se lo querían llevar. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
Y mirando a los ojos de los que estaban alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y hermana y madre. ¡Wow! Aquí hay dos cosas que debemos notar. Una, que Jesucristo tenía madre y tenía hermanos y hermanas. Más adelante mencionan los nombres de ellos, de sus hermanos, 4 hermanos. Y las hermanas no sabemos cuántas, pero no dicen los nombres o cuántas eran. Por tradición, al principio de la iglesia, no tan al principio, pero casi al principio, se empezó después a traer una doctrina de ascetismo que empezó a entrar dentro de la iglesia, donde se empezó a considerar el celibato como algo santo para Dios. Y entonces dentro de este énfasis empezaron a decir que no, que en realidad el Señor no tuvo hermanos, que María no tuvo más hijos después de Jesucristo, para mantenerla, como después se hizo la doctrina, virgen siempre, después del parto también y toda su vida, como si tener hijos fuese una cosa rara o mala. Cuando en realidad en la cultura de Oriente, sobre todo judía, el no tener hijos era una maldición, pero el tener hijos era una bendición. La mujer que tenía hijos era bendita, todo el mundo la llamaba bienaventurada. Entonces esta costumbre que se ha tomado de decir que no tuvo hijos y que si tuviese hijos, tal vez hay explicaciones que empezaron a sacar, bueno, a lo mejor eran sus primos. Y otra explicación que dijeron, a lo mejor José estaba casado antes de que se casara con María y no sé, se le ha de haber muerto su mujer y se quedó con estos hijos, pero no eran de María. Hay muchísimas explicaciones, pero ninguna quiere aceptar que en realidad ellos fueron sus hermanos y su madre. Ahora, ¿por qué están en contra de él en este momento? ¿Por qué no creen en él? La Escritura no nos dice en qué momento cambió las circunstancias, pero sí sabemos que su madre estuvo al pie de la cruz con él. Y que después, cuando él murió y resucitó, ella estaba reunida cuando estaban todos allí orando, esperando cuando él aparecía. Y no sabemos en qué momento sus hermanos se convirtieron, pero sabemos por la Escritura que nos dice en el libro de Hechos y en las cartas de Pablo que el hermano, uno de los hermanos del Señor, Santiago, que también es Jacobo, el mismo nombre en diferentes idiomas, fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Y también fue uno de los que a los que Pablo acudió cuando recién se convirtió, y eso también nos lo narra Pablo. Entonces, ahora sí, vamos aquí a Mateo 3:22. Aquí estamos en el momento donde vienen los suyos a llevárselo porque creen que está fuera de sí, su familia. Y en este momento los escribas que habían venido de Jerusalén, fíjense bien, aquí lo explica, vinieron ya con argumentos. No podían negar el poder de Dios y tenían que sacar un argumento. Vamos a leer el texto. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. No podían estos hombres negar los milagros, no podían descreditarlos porque era totalmente obvio. ¿Y qué dicen? Es por medio de Satanás que están haciendo él estas cosas. Ahora, aquí hay varios elementos que debemos darnos cuenta. ¿Estaban realmente engañados ellos? ¿Realmente creían que él tenía el poder de Satanás? No, Señor. Ellos sabían que era por medio del poder de Dios. Ellos sabían porque había dado testimonio el Señor. ¿Saben? Los brujos o hechiceros de aquel entonces, que por el poder de Satanás pudieran hacer algunas señales, que sí lo sabía, los ha habido en diferentes naciones. Por ejemplo, cuando Moisés llega delante de Faraón y empieza a hacer los milagros que el Señor le dice que haga, convirtió su vara en serpiente, también los magos de Faraón tiraron sus varas al piso y se convirtieron en serpientes. Y pudieron copiar muchas de las señales
y maravillas que hizo Moisés, pero no todas. Pero estos hombres no venían con una doctrina como la que el Señor tenía. No venían con una doctrina de santidad, con una doctrina de amor, con una doctrina de compasión. Lo que hacían lo hacían por dinero. El Señor no estaba cobrando un peso por las cosas que estaban haciendo, un centavo. El Señor estaba trabajando para ayudar a la multitud. Incluso les daba de comer cuando no tenían que comer en el momento. Tenía compasión de ellos. Entonces, había una gran diferencia. Y estos hombres sabían, cuando ellos más adelante le preguntaron al Señor, oye Señor, ¿y nosotros también estamos ciegos? Le dijo, no, ustedes ven perfectamente bien. Si estuviesen ciegos, no tendrían pecado. Ahora, esta escritura que les dice, si estuviesen ciegos, no tendrían pecado, quiero incluirla aquí por esto. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Este pecado imperdonable. Porque saben, en el hecho de pensar que haya un pecado imperdonable es muy... a nuestra mente cristiana nos molesta. ¿Cómo? Hay un pecado imperdonable y yo lo habré cometido. ¿Quién ha cometido ese pecado imperdonable? ¿Y cuál es ese pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Estos hombres están rechazando la luz que Dios les está dando constantemente y nunca reciben el Evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, no pueden recibir salvación, no pueden recibir perdón. Pero esta actitud también los lleva a deliberadamente ofender, mentir y destruir la obra de Dios, sabiendo que es de Dios, diciendo, esta obra es de Satanás. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando la persona ha llegado a darse cuenta, este es Dios, no hay ninguna duda que es el Espíritu Santo el que está haciendo esta obra, pero por cuanto yo estoy en contra de esa obra, voy a decir que es del diablo. ¡Wow! Se requiere mucha rebelión y mucho enojo y estar totalmente en contra de Dios para cometer esta situación, pero es posible. ¿Saben? El hombre es capaz de muchas cosas. Fíjense de lo que fue capaz Judas. Si nosotros hubiéramos estado con el Señor y lo hubiéramos conocido, qué privilegio hubiera sido escucharlo hablar un día. Y Judas estaba con él, escuchando las cosas íntimas, las explicaciones de todas las parábolas. Y aún así, con todas las advertencias que el Señor le dio, fue y lo entregó. Así que estos hombres deliberadamente creen tener un buen truco. Con esto lo vamos a destruir y vamos a engañar a la gente. Y la gente los va a olvidar. Pero el Señor se voltea y les dice, cuidado, señores. Cuidado. Porque todo pecado y blasfemia les va a ser perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Ustedes saben quién soy yo, ustedes saben lo que estoy haciendo, ustedes saben quién me envió. Y están deliberadamente poniéndose en contra de la obra de Dios. Y eso no les va a ser perdonado nunca. ¡Wow! Por eso les dice, si ustedes más adelante, si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Hay mucha gente que ha dicho, no, estos son del diablo, cuando son de Dios. ¿Y eso qué? ¿Los constituye blasfemos del Espíritu Santo? No, porque lo dicen por ignorancia. Si estuvieran ciegos no tendrían pecado. Pero por cuanto ven, el pecado permanece. Estos no lo hacían por la ignorancia. Y entramos al capítulo 4 ahora, nos brincamos directamente, porque ya vimos anteriormente la sección de donde vienen sus hermanos, lo que se lo querían llevar, y el Señor dice, bueno, ¿quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y eso, ¿saben? Nos da a nosotros esperanza. El Señor nos incluye a nosotros en su familia. Somos su hermano, su hermana, su madre, dice aquí. Qué tremenda cosa. El Señor extiende la mano a la gente que estaba con él. Y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban,
y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Quiero nuevamente, muchas de las cosas, de los principios que enseña Marcos del Señor, están en sándwich. Lo que está en sándwich aquí es el propósito de las parábolas. Dice que el Señor abrió su boca en parábolas. ¿Por qué en parábolas? Aquí dice, porque teniendo ojos, ahora parece que como leemos esta escritura parece como un truco, para que teniendo ojos no vean, les estoy escondiendo, no quiero que vean, y teniendo oídos no quiero que escuchen. La parábola en realidad era un sistema que se utilizaba, común, entre los rabinos, sobre todo los de antigüedad. Estaban acostumbrados a escuchar parábolas. ¿Por qué la parábola era buena? Les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros entendemos el significado de la parábola nos ayuda a recordar el principio, la verdad. La historia nos ayuda a recordar la enseñanza. Y aquí el Señor está utilizando algo, un elemento que lo va a seguir utilizando en varias parábolas, que es la semilla. La semilla que cae en diferente tierra y cómo la semilla trabaja. Pero el Señor dice, la parábola en realidad, el texto es, ellos teniendo ojos no quieren ver. Y por cuanto no quieren ver, les he cerrado, les he cegado. Cuando nosotros comparamos la razón por la cual el Señor dice que da parábolas en los 4 evangelios, entendemos que el principio es así. La gente no quiere oír. Y como escuchan la parábola, tienen un buen pretexto. La parábola viene de alguna manera a dividir a la gente. Los que realmente quieren seguir van a poner atención y van a hacer un esfuerzo y van a aprender, y la parábola les va a servir como una forma de conservar la enseñanza en la mente. Los que no quieren entender, se les va a olvidar y se les va a ir. Y justamente acaba de hablar de la parábola del sembrador, hablando de la razón de la parábola, poniéndola como la primera de todas las parábolas aquí, y nos dice aquí la razón por la cual las da, y oigamos la explicación y veamos cómo se apega exactamente a lo que acaba de decir de las parábolas. Dice, escuchen ustedes. Ahora, es muy especial, que dice que aquí había personas que estaban junto con él y con los discípulos, con los apóstoles. Había algunos que se les pegaban al Señor, que querían estar ahí. En ese momento tal vez no habían sido llamados al círculo íntimo del Señor, pero estaban ahí, querían escuchar. Y ellos escucharon la explicación. Y el Señor les está diciendo, ¿saben por qué se las voy a explicar a ustedes? Porque ustedes realmente quieren oír. Yo acá solamente dije la parábola. El que realmente quiere escucharla, vénganse para acá. Yo les voy a dar la explicación. Había gente que solamente tal vez llegaba para la sanidad y se quedaba el mensaje y no entendía y se iba. O no le gustaba, o entendía poquito. Pero fíjense lo que pasa aquí. Dice, habla de la semilla. Versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, hagan un esfuerzo de entenderme. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan a fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, tal vez estaban viendo ahí a un sembrador, como sembraban en aquel entonces la siembra artesanal, con los pocos elementos que tenían. No era que el sembrador tiraba la semilla sin darse cuenta en dónde la tiraba. La iba tirando, obviamente, en el terreno, la iba esparciendo, y tal vez alguno del terreno estaba un poquito escabroso, entre el agua o entre la piedra y el camino, y estaba tirando la semilla, pero parte de esa semilla caía afuera, en el camino. No, digamos, fue la cuarta parte la que cayó junto al camino, y la cuarta parte entre espinos, la cuarta parte en pedregales y la cuarta parte en buena tierra. No es así, no podemos pensar que es así. Nadie siembra así. Y ellos están entendiendo la parábola porque la ilustración para ellos es algo cotidiano que lo ven ahí. O tal vez lo estaban viendo mientras el Señor estaba hablando. Pero aquí habla de la semilla que cae en varios terrenos. En realidad son 2 tipos de terrenos divididos en 3 tipos cada uno. Por un lado, los donde no se produce fruto, y luego donde sí se produce fruto.
Está el que está junto al camino, el que está entre espinos y en pedregales, y está el que produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, dice aquí, el que cae junto al camino es aquel que escucha la palabra, pero no la entiende. No entiende el mensaje, y llega el enemigo, que el enemigo no le conviene que entienda el mensaje, y arrebata la palabra de su corazón, y nunca produce fruto. Pero después dice aquí que está el que está sembrado en pedregales. Y dice que estos son los que reciben la palabra, y la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí. Y es de muy corta duración ese gozo, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, tropiezan. O sea, en el momento de la aflicción dicen, que no todo iba a ser color de rosa, no, entonces yo me vuelvo para atrás. Y tropiezan. Y nunca produce el fruto. ¿Saben? Esto es importante. La palabra es sembrada en nuestro corazón y no sabemos cómo produce el fruto, pero toma tiempo para producir fruto. Más adelante nos va a hablar otra parábola acerca de cómo trabaja la palabra en nuestro corazón. Pero no es instantáneo. Nadie siembra una semilla de maíz o de frijol o de trigo y espera que al otro día, ¿verdad? Como el frijol mágico de no sé quién, ¿verdad? Que subió hasta las nubes al castillo del ogro, ¿no? No, eso no sucede en la vida real. Así que la persona se desespera y no produce jamás fruto. Y dice también que aquí hay unos que son sembrados entre espinos y también es de corta duración. Porque en el momento que empiezan a nacer los espinos, ahogan la palabra y no produce fruto. Y estos espinos vienen a ser los afanes de este siglo, versículo 19, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero saben, el fruto de la palabra es un fruto para mí mismo. Es un fruto de gozo, es un fruto de paz, es un fruto de bienestar para mí y de gloria. El Señor ha venido a que las palabras se siembren a mí para que viva gozo. Qué terrible es aquella persona que vive entre el mundo y entre los caminos de Dios y nunca vive feliz, porque no puede participar de las dos cosas, porque no se entrega completamente a Dios y tampoco está en el mundo, ya conoce al Señor, ya no puede regresar al mundo porque se siente mal y está en la frontera, vive miserable. Ese es el que está sembrado entre espinos. No produce fruto porque está ahí siempre volteando para atrás. Ahora dice, el que es sembrado en buena tierra produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto es lo importante y lo maravilloso de lo que la gente estaba entendiendo aquí. En aquel entonces, con esta siembra artesanal, que primero se sembraba la semilla y luego se araba para mezclarla con la tierra, si daba 7.5 por 1 o 7,5 por 1, era ya lo normal. Si daba a 10 por 1, era súper. Era una muy, muy buena cosecha. 30 por 1 es una súper cosecha. 60 por 1 ya es demasiado, exagerado. 100 por 1 era una exageración. Y lo que el Señor está diciendo aquí es esto: la semilla sembrada en tu corazón, en buena tierra, va a producir un fruto mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar. Así que el Señor quiere que nosotros preparemos el terreno de nuestro corazón, porque nosotros decidimos qué tipo de terreno somos. Nosotros decidimos si queremos tener el corazón endurecido para no recibir la palabra o queremos dejar las piedras ahí y empezar a preocuparnos y empezar a decir, pero es que estoy sufriendo, es que mira, me persiguen y que nos importe eso. O empezar a buscar las cosas, el afán y la ansiedad, las riquezas que nos distraigan de las cosas de Dios, las codicias, y vamos a ser infructuosos. También les dijo, dice el versículo 21, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora, la luz nos había dicho el Señor anteriormente que es lo que nosotros hemos aprendido de Dios y lo hemos puesto por obra. Aquí nos está diciendo de que vamos a producir fruto. Pero el fruto no lo vamos a producir a solas. El fruto no lo vamos a producir escondido, sino lo que lo vamos a producir afuera en el mundo. No nos debemos avergonzar de ser cristianos. Nos podríamos avergonzar de ser fanáticos, pero el Señor no nos ha llamado a ser fanáticos. Nos ha llamado a ser cristianos. A que nuestra fe brille, a que nuestra vida justa, cambiada por el Señor, brille afuera.
Ahora, qué especial. Cuando dice, nadie esconde la luz debajo del almud. ¿Sabe qué era el almud? El almud era un cuadro de madera que servía para medir trigo o medir granos y para hacer negocio. Puede que sea significativo. Puede que nadie esconde su luz y la cubre con el cubo del negocio. Y el otro dice, nadie pone la luz debajo de la cama. La cama también puede significar pereza, ¿verdad? No quiero trabajar, es que no quiero salir afuera, no, me da flojera ir a hacer la obra. No, olvídate, eso es para los evangelistas o los no sé cuánto. No, ¿verdad? Es para nosotros. Y luego dice, fíjense con lo que estén escuchando, dice, porque con la medida con la que miden, les va a ser medido. Y aún se va a añadir más a ustedes que oyen. Esto no es un juicio. Aunque los principios del Señor los vemos aplicados en diferentes formas, en diferentes partes, para diferentes situaciones, aquí no nos está hablando de un juicio. Nos está hablando que nosotros que oímos vamos a recibir más del Señor porque queremos escuchar. Porque al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Acabo de hablar de las semillas. El que está produciendo fruto, el Señor va a hacer que produzca más fruto. El que tenga hambre de Dios va a ser saciado. Pero el que no quiera, el que se oculta, el que empiece a atrofiar su situación espiritual, lo que tiene se le va a quitar. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Aquí lo único que nos está diciendo esta parábola, en la palabra crece en nosotros y va produciendo fruto y nos va llevando, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de experiencia en experiencia, de relación en relación, de intimidad a mayor intimidad con el Señor, de gozo en gozo. Entre más nos adentramos en una relación íntima con el Señor y en dejar producir la palabra fruto de nosotros, mayor gozo y mayor paz y mayor salud y mayor, de todo tenemos, porque es lo que el Señor trae a nuestra vida. Luego dice en la parábola de la semilla de mostaza, en versículo 30, decía también, ¿a qué hacemos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola ha tenido dos tipos de interpretación. Algunos lo toman como el crecimiento del reino de los cielos maravilloso. Siendo una semilla tan pequeña, crece y crece de tal manera que las ramas son fuertes, grandes, agradables, de manera que vienen las aves, anidan ahí porque es agradable. Pero hay otras personas que lo toman desde el punto de vista negativo, utilizando un principio de interpretación teológico que se llama constancia de exposición. Yo no estoy muy de acuerdo con ese principio, no estoy muy convencido de que realmente sea auténtico o no para utilizarlo en la interpretación. Este principio de constancia de exposición dice que si las aves del cielo simbolizan una cosa en una parábola, simbolizan lo mismo en todas. Que si la semilla simboliza algo en una parábola, simboliza lo mismo en todas. Pero cuando nosotros vemos las explicaciones de las parábolas del Señor, que son poquitas las que tenemos aquí en la Biblia, tenemos muchas parábolas, pero parábolas explicadas tenemos pocas. Hay una parábola como esta del sembrador, en donde la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Pero, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que la semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, la mala semilla, son los hijos del malo. Entonces ahí ya no fue la misma situación. Bueno, no entendiendo este principio es la interpretación que les acabo de decir, del árbol grande que crece y todo es gozo, ¿verdad? Pero la otra dice que es cuando el reino de Dios crece de una manera anormal. Cuando la iglesia crece desmedidamente, como ha habido en la historia, y toma tal control y tal situación en donde empieza las aves de los cielos y toda la corrupción empieza a meterse también y se contamina. Y de ahí vemos todos los grandes movimientos religiosos que se han contaminado. La parábola puede tener dos principios. Las dos son aceptables, ¿verdad? Solamente los quiero decir porque mi forma de enseñanza aquí va a ser así. Voy a dar las diferentes interpretaciones de las escrituras que se conocen.
Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¡Qué tremenda cosa! ¿Qué habrá sido sentarse a escuchar las interpretaciones? Ahora, yo antes decía, bueno, Señor, ¿y por qué no tenemos todas las explicaciones de todas las parábolas? ¿Por qué Mateo se quedó con eso y no nos explica las demás? ¿Saben qué? Por la misma razón por la que el Señor habló las parábolas en aquel entonces, las tenemos hoy también nosotros aquí. Y las que están explicadas es para que sepamos nosotros y entendamos el principio de la explicación de las parábolas, para que hagamos un ejercicio mental. ¿Saben? El Señor nos dio un cerebro y Él espera que lo utilicemos. Y además podemos en oración decirle, Señor, enséñame cuál es el principio que tú me quieres enseñar aquí. Por ejemplo, la explicación de la parábola de la semilla de mostaza, las dos aplicaciones me ayudan a mi vida personal. Una, a tener la confianza de que el reino de los cielos va a crecer en mi vida. Y la otra, en cuidarme de la contaminación que puede entrar dentro de un movimiento grande. De no querer yo tener la super iglesia, porque cuando tenga la super iglesia, voy a también tener los super problemas dentro, ¿verdad? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, veamos el asunto. Van en el lago de Galilea, que es un lago muy pacífico, pero de repente a veces entra una corriente por un cañón de montañas que está por un lado, y las embarcaciones son embarcaciones pequeñas. Pero imagínense el asunto, el Señor estaba rendido de la cantidad de trabajo que aquí ya nos dice que tenía. Cuando están cruzando, Él está en la parte posterior, en la popa de la barca, y está seguramente recostado ahí, tal vez en el lugar donde estaba el que guiaba el timón, y estaba recostado en el cojín o en el asiento que tenía ahí, dormido. Y los discípulos, asustadísimos porque se iban a morir, y le dicen, lo despiertan. Señor, ¿qué no te importa que nos estamos muriendo? Imagínense, el Señor estaba tan rendido que a través de esta tormenta Él estaba dormido. Y el Señor se levanta, reprende al viento y al mar, y en ese momento se calma todo. Y los discípulos quedan, ¿pero quién es este hombre? Saben, ellos lo estaban conociendo. Realmente no conocieron al Señor en cabalidad hasta que el Señor murió y resucitó. Ciertamente más adelante Pedro va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya lo hemos visto las señales que has hecho. Y estas mismas señales el Señor las estaba dando, no solamente a sus discípulos, no solamente a los apóstoles, sino a todo el mundo que estaba, toda la gente que estaba alrededor, para que vieran y se convenciesen que Él realmente era el Hijo de Dios. Pero acá el Señor hace esta maravilla para que ellos se convenzan de que Él realmente es el Mesías. Y bueno, aquí terminan con esta interrogante. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente en ella encontramos tantas cosas, Señor. Queremos afirmar nuestra vida en ti, Señor. Queremos tener nuestra vida en la prioridad que tú la quieres tener, Señor. Cuando hemos visto estas parábolas, estas enseñanzas, queremos ser semilla sembrada en buena tierra y producir fruto 100 por 1, Señor. Queremos llegar a no esconder nuestra luz de ninguna manera, debajo de nuestra vida ocupada o por la pereza, por ninguno de los dos extremos, Señor, sino más bien servirte, Señor, en todo momento, estar atentos a tu voz, atentos a lo que tú quieres de nosotros, porque esta vida, Señor, que tenemos aquí, la queremos vivir para ti y no para nosotros, porque tú, Señor, ya diste tu vida por nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.